Queridos suscriptores y público en general, hoy les doy la bienvenida en este nuevo video en donde les hablaré un pequeño resumen sobre la vida de una mujer casi olvidada. Se trata de la princesa Zulia, una valiente y valerosa mujer que le hizo frente a los conquistadores españoles en la región fronteriza entre Colombia y Venezuela. Estos países hermanos comparten la mítica historia de Zulia, mujer que ha dado nombre a lugares de suma importancia como por ejemplo el departamento del Zulia, fundado en 1824 y que pertenecía a la Gran Colombia. El municipio colombiano El Zulia, fronterizo con Venezuela. El río Zulia, el cual discurre por Colombia y Venezuela. Y el estado Zulia, una de las 24 dependencias federales del país Venezuela. Sin embargo, su historia no es muy conocida y la poca información que se puede conseguir sobre ella varía mucho dependiendo de la persona que la cuente. Sin embargo, se hace lo que se puede, así que hoy vamos a hablar de la vida y leyenda de Zulia. Zulia fue hija del bravo cacique Cinera, quien fue jefe de una tribu del mismo nombre, que existía en lo que hoy conocemos como Arboledas, en el departamento del norte de Santander, en Colombia. Se sabe que su padre, el cacique Cinera, había contraído matrimonio con una importante doncella perteneciente a la tribu de los Guanes, con quienes habían estado en guerra y luego pactaron la paz. De esta unión política nació Zulia. Distintas fuentes afirman que Zulia nació en el año 1532, mientras que otros difieren de esto y señalan que en el año 1532 fue cuando se hizo guerrera. En lo que sí concuerdan todos es que la princesa Zulia fue una mujer brava, valiente, inteligente y hermosa. Tanto así que hay quienes afirman que era la mujer más bella de los indígenas en las épocas de la conquista. Mientras fue creciendo, su padre le enseñó la diplomacia y cuando ya tuvo la suficiente madurez, Zulia era la representante de su progenitor en diversas visitas con motivos de tratados de paz con tribus vecinas, así como también las alianzas entre indígenas en contra de unos hombres extraños que venían invadiendo y saqueando poblados. Se trataba de las campañas de los conquistadores españoles Ambrosio Alfinger y Martín García, quienes habían dedicado sus fuerzas en arrasar múltiples tribus colombo-venezolanas. Aquí es donde comienza la historia de las hazañas de la princesa Zulia. Se cuenta que Zulia fue enviada por su padre a la tierra de los Guanes y que encontrándose ella ya lejos de su hogar, su tribu fue arrasada inesperadamente por fuerzas españolas, lideradas por Diego de Montes y unos 150 hombres, quienes destruyeron todo y acabaron con toda la gente, incluido el padre de Zulia. Bravo cacique que impuso resistencia hasta el último momento de su vida. Al regresar Zulia de su viaje, se encontró con un pequeño grupo de indígenas llamados Cáchiras, quienes alocados huían de los españoles y quienes le contaron a la hermosa Zulia el triste destino que había tenido su tribu y su amado padre. Corrió la angustiada Zulia al lugar en donde había vivido con su progenitor para encontrarse con el horror de que la noticia era cierta. Se dice que antes de llegar a casa, Zulia se había quitado su ropaje real y se había disfrazado de vasallo para pasar desapercibida. La princesa vio con sus propios ojos el desastre y destrucción que habían hecho aquellos hombres y luego, colgado de un árbol de caracolí, el cuerpo del hombre más grandioso que había conocido, su padre. Zulia lloró amargamente por el triste destino que había tenido su progenitor.
y llena de sed de venganza, se dirigió a lo que hoy conocemos como Pamplona, en Colombia, en donde hizo un llamado a los hombres de todas las tribus cercanas. Se dice que unos 2000 hombres acudieron al llamado de la princesa Zulia, entre ellos Guaymaral, quien se dice que era el hijo adoptivo del cacique Cúcuta e hijo biológico del cacique Mara. Se dividió entonces el ejército de hombres en dos: 1000 guerreros dirigidos por Guaymaral y otros 1000 guerreros dirigidos por Zulia. De esta manera podrían atacar el campamento de los enemigos por norte y sur al mismo tiempo. El conquistador Diego de Montes se había confiado del éxito obtenido recientemente. El español se encontraba tranquilo y descuidado en su campamento cuando los hombres de Zulia y Guaymaral atacaron. Los indígenas pelearon con bravura y disciplina, muy bien dirigidos por sus dos líderes. El resultado fue la aplastante victoria de los locales sobre los españoles. Acá nadie sobrevivió, ni siquiera la cabeza de Diego de Montes. Guaymaral impresionó a la princesa Zulia y luego de la victoria se casaron. Se cuenta que un par de años después apareció por sorpresa en las tierras de Zulia y Guaymaral el conquistador Diego Parada, acompañado de 300 hombres bien armados y montados a caballo, quienes arrasaban con todo a su paso. A Guaymaral no le dio tiempo de armar la defensa y se vieron obligados a huir de nuevo a Pamplona. Zulia, Guaymaral y sus hombres se movían a caballo, obtenidos de su aplastante victoria contra Diego de Montes. Se formó una gran persecución en la que Diego Parada no dio descanso a los esposos indígenas, pero sí que se vio retrasado en su contienda por las fuerzas locales, a las que había subestimado. Zulia y su esposo no llegaban todavía a Pamplona cuando fueron interceptados por los conquistadores Pedro de Ursúa y Ortún Velázquez de Velasco, quienes venían con sus hombres desde Bogotá hacia esas tierras para reconocer el norte del reino de Granada. Rápidamente las fuerzas españolas se unieron y acorralaron a Zulia, quien luchaba ferozmente montando su caballo y con todas las fuerzas que le salieron en ese momento. Zulia prefería luchar ante el enemigo y morir a ser capturada y convertirse en esclava de los bárbaros que le habían arrebatado a su padre. Guaymaral también luchó ferozmente, pero al ver que su amada Zulia había sido acribillada a lanzazos por el enemigo, escapó, refugiándose en los valles de Cúcuta. No se sabe qué edad tenía Zulia cuando cayó de su caballo y dio su último aliento, pero sí se sabe que la ciudad de Pamplona, en el reino de Granada, actual Colombia, fue fundada el 1 de noviembre de 1549. Si Zulia había nacido, como dicen algunas fuentes, en el año 1532, ella tendría aproximadamente 17 años. Y si fue en 1532 que se hizo guerrera a causa de la conquista española, entonces Zulia tendría aproximadamente 30 años de vida en el momento de su fallecimiento. Guaymaral quedó destrozado por la pérdida de su amada, y luego de haber estado escondido entre la naturaleza de Cúcuta, se fue a otras tierras en donde fundó un caserío llamado Zulia. Luego se fue a la tierra de su padre biológico, el cacique Mara, en la actual Maracaibo, en Venezuela, ya que éste había fallecido y Guaymaral debía tomar su lugar. Se dice que todas las tierras que heredó de su padre fueron renombradas por él como las tierras de Zulia. El río en donde se refrescaron muchas veces también fue llamado como ella, y el lugar en Pamplona en donde dio su último aliento también. Muchos otros lugares también se llamaron Zulia gracias al amor de Guaymaral por su mujer, quien no descansó para que ella no fuera olvidada. Por supuesto,
Se dice que los conquistadores quisieron eliminar todo rastro de la vida y obra de la hermosa Zulia, y que casi lograron conseguirlo, pero no contaban con que la tradición oral de los pueblos originarios colombo-venezolanos sería más fuerte que sus intenciones. A causa de la casi nula información que hay y de la inconsistencia de las fechas brindadas por las pocas fuentes que hablan sobre Zulia, hay quienes creen que ella nunca existió y que se trata de una leyenda. Ahora les pregunto yo a ustedes que se quedaron hasta el final del video. ¿Qué opinas sobre la princesa Zulia? ¿Crees que sí existió o que se trata de un personaje inventado por la cultura popular? Hoy envío un saludo muy especial para Víctor Escalona, quien vio y comentó recientemente el video de la leyenda de María Leonza. Espero hayas disfrutado el video y espero seguir viéndote por el canal.